El tercer tema es el tema del voto en blanco, que hemos visto que el voto en blanco ha estado de moda en estos últimos años, inclusive un poquito más desde las elecciones alcaldías pasadas, donde el voto en blanco ganó en Bello, creo que fue la primera vez que ganó el voto en blanco en alguna parte del país, que no resultó en mucho porque terminaron eligiendo a alguien también igual de malo y ahora están revocándolo y bueno, el voto en blanco y bueno. Entonces el tema del voto en blanco... Sobrevivió a la revocatoria. ¿Perdón? Sobrevivió a la revocatoria. Sobrevivió, sí. Bueno, listo, sobrevivió a la revocatoria. Pero el tema del voto en blanco, yo quiero poner en debate si es un voto mediocre o si es un voto de verdad, digamos, que expresa el sentimiento de los jóvenes. Si los jóvenes estamos frustrados con los partidos políticos y no nos vemos reflejados en los candidatos actuales, el voto en blanco es un voto mediocre de simplemente decir, cumplí con la democracia, salí a votar, aquí está mi carnet, tal cosa, yo salí a votar, pero es que definitivamente los políticos son unos corruptos y para la porra, pero yo voté en blanco. Es un voto válido, es un voto mediocre, debemos votar por el menos malo. Hay tal cosa como el candidato ideal que no va a tener suficientes cosas que nos lleven a votar en voto en blanco, y el voto en blanco sirve para algo. Yo empiezo. Pues voto en blanco, pues sí, manifiesta de pronto una inconformidad respecto como a los candidatos que hay, a la situación que vive de pronto el país, pero más allá sí ya estamos evidenciando que los jóvenes hay apatía y en la gente también este no sirve para nada y este tampoco. Entonces, esa es una opción, pero entonces ¿qué pasa si el voto en blanco gana y se pueden cambiar los candidatos? ¿A cuál les gustaría que estuviera ahí? Porque casi que todos esos ahí son por elección interna del partido, o sea que cierto número de personas lo tuvo que haber elegido también para que fuera candidato. Pero si a nosotros no nos gustan los que están ahí, entonces ¿quién? ¿Cierto? Si el voto en blanco gana, se cambian los candidatos, pero alguien tiene que ocupar el cargo de presidente. Nos guste o no nos guste, alguien tiene que estar ahí. Entonces más bien uno lo miraría más por el lado de conocer las propuestas de los candidatos, leer bien qué es lo que están proponiendo, su parte pues como programática, qué tanto esas soluciones que ellos dan para los problemas del país efectivamente se acoplan a lo que estamos viendo. Porque, por ejemplo, vea ya mucha gente cansada del tema pues mucha gente le interesa mucho el tema de la seguridad, pero vemos que sí, incrementa la fuerza pública, el ejército, todo, pero la violencia igual se recrudece y los problemas continúan, y entonces ve uno que de pronto el problema no es represión y represión, como de pronto no ver, no, es que me interesa a mí más el tema educativo, el tema de inversión social. Entonces esas son las cosas que uno tiene como joven, como entrarse a mirar, o sea, cuál es el problema más grave que yo identifico en la sociedad, en el ambiente donde yo vivo, y cuál de ellos en sus programas ofrece algo que puede ser como más viable a eso que yo miro ahí, porque también hay que evitar como el tema pues de la politiquería y de lo que ofrezca mucho, o sea, estar aterrizado en que realmente lo que están proponiendo sea realizable para poder como tomar una buena decisión. Pero en general sí veo que el voto en blanco no tiene como tanta cabida, tanto poder. Igualmente la mayoría de los votos que se están dando en elecciones de cada partido candidato ya están amarrados, o sea, es muy como inocente pensar que todos esos votos son de opinión, porque en realidad no, el voto de opinión realmente representa la menor parte de todo lo que se sufraga. Todos los otros votos ya están amarrados por líderes, por los mismos líderes políticos que hay, líderes de barrios, por prebendas que se dan, por platas que se dan, todo ya está amarrado. Entonces es como difícil pensar que de pronto vaya a ganar esa opción de voto en blanco. Entonces como que pensemos mejor qué podemos elegir. Pero pensemos por ejemplo en que evidentemente no gana el voto en blanco, pero en las elecciones presidenciales de segunda vuelta el voto en blanco logra acá el 15 o 20%. Creemos que el presidente electo, que va a quedar electo con un 35-40 y el voto en blanco es del 20%, va a tener en cuenta el hecho de que el 20% de la población le digo, hermano, ni por usted ni por el otro, porque es que estoy mamado de la corrupción o estoy mamado de lo que representa el voto en blanco. Creemos que eso puede afectar la política y la forma en que gobierna el país. Yo creo que es que tras el voto en blanco debe haber un movimiento que lo respalde, pues un movimiento que le diga a la ciudadanía voto en blanco por estos y estos argumentos. Y eso lo hubo. En las
las elecciones pasadas había un movimiento que está impulsando el voto en blanco fuerte. Y ahí es donde si eso gana, si, pues, o si es gran mayoría, sí deja mucho que desear, pero y, pues en el caso que tú estás diciendo, igual no va a pasar nada, pues igual alguien va a quedar electo así haya una gran mayoría que esté... Y te interrumpo, además, ni siquiera la mayoría fue voto en blanco, la mayoría fue el abstencionismo. Entonces, eso también refleja una inconformidad. Yo creo que el voto en blanco es válido, pero es insuficiente. Y es lo que vos planteas un poco, es decir, bueno, yo cumplo con la democracia, voy, voto en blanco y ya, y cumplí mi deber. Eventualmente para que el voto en blanco pueda lograr consolidarse, incluso tiene que ganar más de la mitad. Y esto lo hace entonces como gran parte de las herramientas que nos entregó la Constitución de 1991 casi incumplibles. La capacidad que se puedan llevar a cabo sobre eso es muy compleja, como la revocatoria misma de mandato, que en Colombia todavía no ha tenido éxito. En ese sentido, entonces, yo creo que el voto en blanco es una expresión válida. Habría que allí mirar en algún punto cómo se puede configurar un movimiento lo suficientemente fuerte alrededor para sustentarlo y llevarlo a cabo. Finalmente, lo que eso le dice es a quien queda electo es hay un gran descontento. Hay un gran descontento que eventualmente puede ser absorbido dentro de la misma plataforma o mismo plan de desarrollo para darle una respuesta a eso. Que yo creo que es un poco lo que hizo Juan Manuel Santos cuando quedó electo presidente. Atrajo hacia sí una serie de movimientos y otros tipos de pensamientos que estaban a su alrededor para de alguna manera darle respuestas a un gobierno. En principio, vemos que eso no se ha cumplido a cabalidad, pero es una opción. Yo creo que no se puede, por el simple hecho del voto en blanco, sea casi que inaplicable y no se puede desdeñar, hay que tenerlo como una herramienta válida de protesta. Sí, yo para terminar como el tema que hablé de como el voto mediocre, que digamos que cuando uno empieza a ver un candidato y ver si algún candidato en verdad lo representa a uno o no, ese salto de que no me representa a ninguno va a votar en blanco es un salto que hay que tomar con mucha conciencia, porque un candidato perfecto nunca va a haber, ¿cierto? Uno mira a muchos candidatos y uno dice, pucha, este es el hombre, y después ve un discurso que dice es que está en contra de cualquier cosa que vaya en contra de uno y dice, es un tema suficientemente pesado para decir, ya este no me representa, me voy por el siguiente. Entonces, yo creo que a la larga lo que dice es, definitivamente el voto en blanco es un derecho legítimo y el que lo quiera ejercer lo debe ejercer, y si es un voto suficientemente fuerte porque representa una parte suficientemente grande de la población, pues debe ser reflejado en la forma de actuar del que quede elegido. Yo creo que los jóvenes a veces nos tomamos muy a la ligera el tema del voto en blanco, y uno habla mucho con la gente y dice, no, es mamá la política, votar en blanco, pero pues se ha tomado el trabajo de en verdad decir por qué está mamada la política, cuando simplemente porque todos son corruptos. Analizamos mucho, es muy fácil analizar, no hay nada más fácil en la vida que decir todos son corruptos, todos son malos, ninguno me representa, y es muy fácil votar en blanco por esas razones. Es muy difícil decir, mira, voté en blanco porque es que estudié la propuesta de todos estos y definitivamente hice el balance, y aunque algunos me gustaban un poquito, no era lo suficiente para decir que es el menos malo, entonces voto por él. Y a la larga, de pronto, el menos malo pues es suficientemente legítimo para votar por él, tristemente, pues, pero con lo que tú estás diciendo es igual de responsable que vota por él, pues debería ser un voto igual de responsable que vota por el blanco al que vota por el que sea. Pues el voto como tal tiene mucho poder. Eso es lo que no creo que hayamos entendido pues a profundidad. Y por eso es lo que tú dices, por eso es tan fácil como a la ligera decir, no, nadie me representa, entonces yo simplemente voy y voto en blanco. Pero es igual de fácil de decir, ¿ustedes por qué van a votar a eso? Entonces yo también. O es igual de decir, lo que tú estás diciendo ahorita, bueno, mi papá es conservador, no es conservador, entonces yo también voto conservador. Que yo creo que el voto en general obedece a la misma lógica, sea que tú votes en blanco o por cualquier otro candidato, salvo en las veces que se hace el ejercicio de verdad leer. Pero la responsabilidad de votar en blanco o votar por cualquier candidato es
Pues yo inclusive creo que la responsabilidad de votar en blanco es mayor a la de votar por cualquier candidato, porque el mensaje que si uno es purista en el tema del voto en blanco, el mensaje que uno da con el voto en blanco es más poderoso que el mensaje que uno da con un candidato específico, porque con un candidato específico es me gusta este hombre, le creo, le voy a dar la oportunidad. Cuando uno vota en blanco dice es que la democracia está en crisis, pues es que tenemos aquí un vacío de liderazgo, de representación gravísimo que debe ser pues casi que tema o para una constituyente, aunque soy un poco pro pues, de mucha constitución, pero para unos temas de un alcance mayor a simplemente voté por este, voté por aquello. Yo creo que el voto en blanco lo creemos como que es el voto fácil, pero en verdad para mí es el voto más difícil. Es el voto de uno en verdad llegar al punto en que dice, es que aquí estamos en una crisis de representación y de liderazgo tremenda y el país está en un momento muy difícil. Y yo creo que la gran mayoría de los que votan en blanco no tienen en cuenta eso, esa es mi opinión. Pues. Si el candidato ideal no existe, pues uno no lo podría pensar así. Claro, lo ideal sería que se llegara al voto en blanco después de un proceso concienzudo de análisis de las propuestas. Uno también tiene que negociar en ese sentido, ponderar algunos valores que crea que la sociedad debe privilegiar sobre otros, y en esa medida tendría que votar. El voto en blanco es una decisión dolorosa, pero tendría que ser, yo digo que de alguna manera más bien recibida de la sociedad de lo que está haciendo. Quizá el tema del voto en blanco se disparó cuando en una encuesta, creo que fue en el mes de febrero, salió como el segundo en intención de voto, que en los medios le llamaban Mr. White, por aquel personaje de la serie esta. Y lo que implica eso es que los ciudadanos en un principio, antes de que empiece toda la parafernalia de la campaña electoral, están pensando en que les cansa la política. Y eso implica que no están permanentemente siguiendo la política, y por eso es tan difícil entenderla. Porque entenderla por pedacitos no es fácil. La política hay que entenderla como un todo, hay que entenderla por ciclos de 4 años de gobierno, y por eso se vuelve tan complejo. Creo que ahí puede estar un poco la explicación del tema de por qué el voto en blanco ha cogido tanta fuerza en estas últimas elecciones.